Fuerzas Armadas. Un anuncio que no llega solo, porque se suma también a la compra de unos aviones caza, de los que ya habíamos hablado un tiempo atrás, pero parece que ya por fin habría intenciones de cerrar con un proveedor. Vamos a hablar sobre este tema con Andrés Gómez de la Torre, exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Encantado. Estamos ante una modernización, parece, de las Fuerzas Armadas. Sin duda, lamentablemente puede ser un retraso tecnológico que viene de muchos años atrás. No hemos gastado lo suficiente en temas de defensa y efectivamente hay un parque militar, en general en las tres ramas de las Fuerzas Armadas, que se encuentra bastante desactualizado, ¿no? En lo que respecta al ejército en específico, quisiera recordar que actualmente los tanques de batalla son los tanques soviéticos T-55 que se compraron en 1973. Caramba. Y empezaron a llegar al Perú el 74, el 75, cuando el gobierno militar decidió enviar una misión presidida por el entonces ministro de Guerra, el general Mercado Jarrín, a la Unión Soviética y se compraron 250 tanques. Comprenderás que tanques del año 73, aunque eran nuevos, están totalmente desactualizados para una guerra en el 2025. Entonces es necesario, obviamente, recuperar estas capacidades operativas y creo que en ese sentido sí es positivo haber elegido un buen proveedor, muy confiable, muy serio, muy fiable, como es Corea del Sur. A ver, hablemos de eso. Sí, porque hay que recordar que el ejército peruano históricamente, desde los años 73 para adelante, tuvo muy fuertemente énfasis en el material soviético. Durante muchos años predominó el material soviético, fue un costo de oportunidad importante en esos años. Y bueno, habida cuenta del en primer lugar el conflicto que existe en este momento entre Rusia y Ucrania, y además algunas otras acciones vinculadas a la política exterior peruana, estamos en un proceso paralelo, no solamente de reequipamiento, sino también del cambio de matriz. De acuerdo. Entonces, en el caso del ejército, son efectivamente estos tanques Black Panther, que son tanques de última generación, son alrededor de 150 en total. Va a ser una compra progresiva, vamos a llegar a tener 150, pero digamos en el largo plazo, y complementan a estos tanques los vehículos blindados 8x8, y también hay que recordar algo que es muy importante, también se están modernizando los sistemas de artillería, es decir, se está haciendo una modernización general, total del ejército, que realmente, lamentablemente, ha estado el gasto en este sentido muy descuidado en diversos gobiernos muchos años atrás, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría tardar, digamos, ya en concretarse esta compra? Bueno, inicialmente no se frenó todavía formalmente el contrato, pero sí ya hay algunos documentos. Entiendo que debe ser un memorándum de entendimiento ya con la empresa Hyundai surcoreana. Es muy importante hoy día en el mundo, en las adquisiciones militares, la transferencia de la tecnología offset, es decir, lo que te puede dar como un complemento industrial, ¿no? Y entiendo que esto también se ha ido trabajando. En general podríamos decir que en América Latina los países, básicamente Argentina, Chile, Colombia, están en proceso de estas recuperaciones de capacidades operativas, de estas modernizaciones. No soy de la opinión que creo totalmente en eso, que el Perú está en una carrera armamentista, eso lo descarto. A ver, explícanos eso, porque, a ver, por un lado hay gente que dice, ¿por qué el gobierno peruano está enfrascado en hacer estas compras cuando hay otras prioridades, salud, educación? Entonces sería bueno que nos expliques por qué se debe comprar eso, no porque hoy Perú esté enfrentando una guerra o sea víctima de una amenaza externa concreta, sino que hay una modernización pendiente de décadas. Correcto, hay una modernización pendiente de décadas porque si tú ves, por ejemplo, los últimos ejercicios militares que ha desarrollado el ejército en Tacna, a raíz del, entre otros aspectos del tema migratorio de Chile, vemos que están presentes esos tanques T-55 adquiridos, repito, en el año 73, y los tanques AMX-13 franceses que fueron adquiridos mucho más atrás todavía, en la década de los años 60. Entonces uno debe comprender y la opinión pública debe entender que ante estos retrasos tecnológicos, este material que ya está rebasado por el tiempo, el Perú como país soberano, independiente, debe tener una capacidad de respuesta mínima. Nadie está diciendo traer una carrera armamentista, una locura de gasto, pero sí debe invertir más
en lo que no se ha invertido en estos años. Creo que la cantidad final, hasta donde tengo entendido, son 150 tanques de este tipo. Es una cantidad razonable y evidentemente las tres ramas de las Fuerzas Armadas tienen estos problemas tecnológicos, los están abordando de una manera progresiva, pensando bien las nuevas alianzas estratégicas, pensando también con quién nos vamos a aliar, quiénes son nuestros nuevos proveedores y pensando también por las circunstancias internacionales en esto que se ha llamado el cambio de matriz. De acuerdo. Y esas capacidades, digamos, de los tanques que van a adquirir los K2, esos vehículos blindados, digamos, en términos de defensa, de disuasión, ya nos ponen a nivel regional en otra posición. Por supuesto, porque son tanques de última generación, son tanques muy modernos, son tanques además que están siendo comprados por países de Europa del Este, que están enfrascados probablemente en situación de tensiones en el ámbito de toda esta crisis que existe a raíz de la guerra ruso-ucraniana, y porque además creo que es importante subrayar que también se están fortaleciendo, como dije, las capacidades de artillería. La artillería también está muy descuidada, si bien se han producido adquisiciones de material chino. Hay que recordar que la artillería reactiva, los lanzacohetes BM-21 se adquirieron en el año 74, todavía están operativos. Se complementó con 27 baterías chinas tipo 90B, que no está mal, por cierto. Y ahora también Israel va a ser un nuevo proveedor en artillería, también de sistemas MLRS, múltiples de cohetería, artillería reactiva. De tal manera que estamos hablando de un conjunto de capacidades. No solamente se trata de tanques, sino un conjunto de capacidades para generar una disuasión mínima, ¿no? Mínima, operativa, que meritúa sobradamente el hecho de que un país como el Perú, que tiene 5 fronteras, que si bien tenemos una relación estable, pero no debemos descuidar, digamos, el gasto militar que se ha retrasado tanto, ¿no? Claro, estamos hablando de tanques hechos de los 70, de los 60, correcto. O sea, bastante antiguos, ¿no? Pero quería volver un instante al proveedor. ¿Por qué Corea del Norte? Perdón, Corea del Sur. Corea del Sur, perdón. Bueno, Corea del Sur es un país que ya ha desarrollado históricamente una tecnología militar muy de la mano con la visión y percepción occidental. Es un aliado muy fiable, muy confiable además de los Estados Unidos, es muy occidentalista. Tiene una industria militar, ya ha proveído de material militar al Perú, concretamente en el caso, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, los aviones KT-1P, que han dado muy buenos resultados operacionales. Ofrece una serie de productos en el mercado internacional de la industria del armamento. Es un proveedor fiable. Es muy competitivo, serio, ¿no? Y con estándares muy cuidadosos, porque sabe que por intermedio está su prestigio. Sí, claro. O sea, digamos, no es un proveedor cualquiera, es un país serio con el cual a mí me parece que es muy positiva esta alianza estratégica, no solamente en términos de lo que va a proveer, sino también con el país que nos estamos amarrando para que nos pueda apoyar en estas capacidades. De acuerdo. Una vez se firma el contrato, el convenio, digamos, ¿la adquisición es inmediata? No, es progresiva. Tengo la impresión que es un primer grupo de alrededor de, creo que son un poco más de 50 tanques, los vehículos blindados 8x8, como repito y expresé al inicio de esta entrevista, creo que el ratio final es de 150 unidades, con proyección al año 2040, no es tampoco un gasto de golpe, es un gasto progresivo, que se irá desembolsando también en función de las realidades presupuestales, y en ese sentido creo que vamos al menos por buen camino. De acuerdo. Y para el enfoque, o viéndolo desde el enfoque de inteligencia, el principal riesgo de la seguridad para el Perú hoy es interno, externo, no se debe descuidar ninguno de los dos. Todas las amenazas en general, internas y externas, deben ser correctamente evaluadas. Es decir, si bien nosotros efectivamente tenemos una prioridad mayor hoy día en términos de frente interno por el tema del narcotráfico, el crimen organizado, la minería ilegal, las amenazas no convencionales, etcétera, pero no es menos cierto que también tenemos 5 fronteras, ¿no? Y que de una u otra manera siempre hay crisis vecinales derivadas de todo tipo que no necesariamente van a escalar, no necesariamente. En el caso colombiano hemos tenido un desagradable incidente que no tenía razón de ser por un gobierno, en fin,
Y lo que pasa ahora mismo con Chile, ¿no? De una u otra manera también. No ha escalado, pero bueno. No ha escalado y no debería escalar, pero de todas maneras hay que tener siempre previsiones para cualquier eventualidad. De acuerdo, de acuerdo. Hay que estar preparados, y no Correcto. esperar a que tengamos una amenaza externa real para recién mirar las pocas capacidades que tenemos. Correcto. Me voy a una pausa, quédate con nosotros unos minutos más, porque quiero preguntarte cómo están viendo nuestros vecinos esta noticia. Chile, por ejemplo, ya ha rebotado esta información. Perú apunta a ser potencia militar. ¿Es así? Así informa BioBio de Chile. Con eso regresamos. Sí, pues es un poco... A ver, estamos de regreso hablando sobre las compras militares, las adquisiciones que está haciendo el gobierno peruano, y esta noticia rápidamente ha llegado a nuestro vecino país, Chile. Así informa BioBio, medio grande conocido allá, que dice: Perú apunta a ser potencia militar. Ahora va por 54 tanques K2, uno de los mejores del mundo. Así es, vamos a ser potencia mundial, potencia militar, dice, ¿no? Estamos apuntando a eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, la verdad que ese comentario me parece una exageración, que el Perú apunta a ser una potencia militar, ¿no? Lo que sí es verdad que lo que se está comprando en términos de tanques y blindados sí es muy fiable, de última generación, pero lamentablemente siempre las prensas pues tienen esa tendencia a magnificar cosas, a ver fantasmas donde no los hay, y lo mismo pasó con el tema de los aviones, que se hablaba de que el Perú está en una carrera armamentista. En absoluto. Pero ahí no fueron solo la prensa, déjame decirte, porque hubo también algunas autoridades, me parece que eran diputados o senadores, que se pronunciaron al respecto, ¿no? Ese es el problema cuando se quiere politizar la defensa y se quieren politizar las adquisiciones militares como un caballo de batalla ideológico, político. Lo cierto es que el Perú lo que está haciendo es renovar, claro, ¿no? Material que ha excedido su vida operativa, y está recuperando capacidades, no está entrando en una carrera armamentista. También yo podría decir que Chile ha comprado una cantidad inconmensurable y muy notoria de tanques Leopard en varias versiones durante muchos años. Y nosotros nunca nos hemos quejado tampoco, y no tiene por qué uno quejarse de lo que hace el vecino, ¿no? Militarmente, digamos... Sí, hay una diferencia en términos terrestres muy notoria en este momento. Chile está más preparado, más porque capacitado. Chile ha desarrollado un gasto militar sostenido desde el gobierno de Pinochet, desde el 73. Lo sostuvo también los gobiernos democráticos que asumieron el año 1990, un gasto sostenido en defensa, y entonces obviamente el resultado es que tiene un ejército bastante bien equipado, muy bien entrenado, con una diversidad también de proveedores, con un buen equipo militar, y esto obedece a que ha tenido también una política de defensa sostenida en el tiempo, ¿no? De acuerdo, y lo que nosotros queremos hacer acá es igualar un poco la situación, mejorar las condiciones de las Fuerzas Armadas, ¿no? Correcto, llegar a situaciones además con los vecinos cordiales, pero de equilibrios mínimos, de una disuasión creíble. Esto no significa, desde luego, asumir ningún tipo de actitud agresiva contra los vecinos. Claro. Todos los países tienen derecho a, en la medida de sus capacidades y de sus posibilidades, a repotenciar sus Fuerzas Armadas y ponerlas en un nivel razonable. Proteger su territorio, por supuesto. Correcto. ¿Por qué tanto descuido acá? ¿Por qué tantos años de dejadez? Bueno, la verdad es que hubieron muchos factores. La guerra antisubversiva contra Sendero Luminoso en los años 80 nos hizo pensar mucho en el ámbito no convencional interno, las crisis económicas, las crisis políticas en general, quizás una desidia de políticas gubernamentales, de políticas de adquisiciones. Han sido muchos años de descuido. Bueno, el Perú tampoco no es, digamos, una isla. Argentina también ha transitado por un proceso de un fuerte ajuste militar que hoy día está siendo parcialmente revertido. El Ecuador mismo ha bajado muchísimo su gasto en defensa. Colombia ha priorizado en los últimos años el frente interno por los problemas que tiene de las amenazas internas. Entonces, en general hay que, digamos, poder tener una visión ponderada de lo que es la defensa, no descuidarla y tener, digamos, políticas permanentes, ¿no? De acuerdo, no quiero que me gane el tiempo, pero quería consultarte también sobre la compra de los aviones, los CASA, que hemos comentado en varias oportunidades contigo. Habían 3 proveedores por los que Perú se podía inclinar y parece que va por la opción estadounidense, los F-16. Bueno, la lista corta famosa ya tiene buenos meses, era de 3 proveedores. Efectivamente había quedado el avión F-16 norteamericano en la versión Block 7072, el Rafale F-4 francés y el Gripen de sueco. Son aviones de última generación en su modelo, en su tipo, no son aviones de quinta generación, pero son en su tipo los últimos aviones
que creo que Rafale ya tiene un F-5, me parece. Pero bueno, han habido muchos anuncios de parte del sector público, de la burocracia de seguridad, que no se cumplieron en la famosa lista de prelación. No se sabe hasta ahora qué avión ganó. Han habido, digamos, no diría negligencias, pero sí unos retrasos. Hay que recordar también, Tatiana, no te olvides, se ofrecieron 12 aviones subsónicos en el mes de octubre, no sabemos nada. Son en realidad 36 aeronaves, 24 de estos integrantes de esta lista corta y 12 son 36. No se sabe absolutamente nada y efectivamente hay indicadores de una fuerte presión norteamericana en el ámbito de una relación muy estrecha entre el gobierno actual con el gobierno de los Estados Unidos, en el cual podría eventualmente inferirse que esta presión podría derivar con una posibilidad de adquisición del F-16. Es interesante porque que además hoy día está un poco, digamos, saltando un poco en esta trilogía de estos tres, ¿no? Ganando un porque poco además, por la cuestión política más que la cuestión técnica, ¿no? A eso quería llegar, Sí, porque sí. por más que la compra es a una empresa privada, el gobierno o No, los gobiernos claro, siempre intervienen. Por supuesto. ¿No? Además, acá en lo que se va a convertir el Perú es en un eslabón dirimencial, porque tenemos ya una oferta sueca consolidada en Brasil y en Colombia, como el modelo Gripen, y el avión de la propuesta norteamericana que ya vuela en Argentina, ya empezaron a llegar por lo menos 6 F-16 a Argentina. Chile tiene una flota bastante grande, entonces el Perú es el eslabón dirimencial, probablemente entre dos grandes presiones. Veremos cómo responde a estos desafíos la burocracia de seguridad. Vamos a ver, pues finalmente cómo se decanta esto. Andrés, como siempre, un gusto haberte tenido en el programa. Gracias. Encantado.